Fantástico. Entonces, estamos grabando la clase. Gracias por recordarme que tenía que grabar. Yo ahí se me había ido. Entonces, les comentaba que estamos tratando de generar algunos análisis econométricos y para hacer estos análisis tenemos que construir modelos. En lo concreto, hemos estado trabajando con mínimos cuadrados ordinarios y la verdad es que es una técnica tan genérica que uno la podría aplicar para muchas cosas. Nosotros en estos momentos nos estamos focalizando un poco en lo que serían los aspectos microeconómicos, particularmente en lo que es teoría de la producción y específicamente estamos tratando de construir una función de producción. Y la función de producción se caracteriza porque tenemos una cantidad de producto, que la tenemos aquí en esta base de datos, cantidad de producto, y la cantidad de producto, ¿cierto? Si nosotros pudiésemos hacer aquí una forma, o traemos una forma funcional que tengamos aquí, ¿no? La cantidad de producto, cuando nosotros pensamos en una Cobb-Douglas, la imaginamos así, ¿no? La cantidad de producto está en función de la cantidad de insumos. Entonces, si nosotros tomamos esto que está aquí, sería la forma funcional genérica. La copiamos esta. A ver si funcionó. Aquí, a ver, aquí. Copiar. Vamos aquí al Excel. Peguémosla por acá. Aceptar. Entonces, peguemos la formulita. No la podemos pegar. ¿Qué pasó? Bueno, peguemos entonces esta que está aquí, a ver si podemos pegar esta, pero esta tampoco la podemos pegar ni siquiera como imagen. Edición, copiar. Algo pasa que tengo un editor de fórmulas que no funciona y pegar. No lo puede pegar. Edición, pegado especial. HTML, no, cancelar, ya. No lo podemos pegar ese, a ver si podemos pegar esto. Edición, copiar, a ver si lo podemos pegar acá. Ya. Pegar. Ya, este sí lo podemos pegar. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una función general, ¿no? Porque tenemos Y, variable dependiente, en función de X1, X2, X3, tiempo y errores. Podría ser una función de demanda también, pero aquí vamos a decir que Y es el output, Y es el output, ¿cierto? Coloquemos cantidad de outputs, ahí. Va a ser la cantidad de output, y vamos a suponer entonces que las X sub I van a representar las cantidades de, escribí bien, me faltó, ¿no? Cantidades de inputs o insumos, ¿no? ¿Está bien? Y a esto, para que no quede tan pegado, lo vamos a correr a la derecha, ahí. Al otro lado, ahí. Vamos a colocarle aquí espacio. Ahí sí. Entonces, fíjense que tenemos, vamos en este caso a suponer que la Y son la cantidad de output y que las X sub I son las cantidades de insumos. En lo concreto, vamos a tener entonces que Y, la cantidad de output, va a depender de X1, que va a ser el insumo 1, que en este caso corresponde a la cantidad de capital, a X sub 2, que en este caso corresponde a la cantidad de trabajo, y a X sub 3, que corresponde a la cantidad de otros insumos. Fíjense que ya no estamos imaginando un proceso productivo. Ahora, ¿cuál es la forma funcional que nos imaginamos en este caso? Es esta forma funcional. Y esta forma funcional se deriva de una Cobb-Douglas. ¿Es así la Cobb-Douglas? No, la Cobb-Douglas no es así. La Cobb-Douglas tiene que los parámetros beta 1 están elevados, son exponenciales del X1, el parámetro beta 2 exponencial de X2,
el parámetro beta 3 es un exponencial de x3. Y lo concreto es que como queremos obtener un modelo que funcione o opere por mínimos cuadrados ordinarios, ese modelo Cobb-Douglas no nos sirve en su forma original, por lo tanto, tuvimos que linealizarlo. ¿Qué significó linealizarlo? Tan simple como aplicar logaritmos naturales, lo que nos permitió entonces, que el modelo sea lineal en los parámetros. Fíjense que tenemos beta 1 solito, no tenemos beta 1 cuadrado, no tenemos logaritmo natural de beta 1, pero sí vamos a tener entonces en este modelo el logaritmo natural de y, el logaritmo natural de x, el logaritmo natural de x2, el logaritmo natural de x3. Y esa linealización nos permitió entonces disponer de parámetros lineales, alfa 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Alfa 0 es el intercepto. Fíjense que entonces aquí está el modelo original, o están los datos originales. La cantidad de producto, la cantidad del insumo 1, la cantidad del insumo 2 y la cantidad del insumo 3. Por lo tanto, para estimar la función de producción Cobb-Douglas, estas cantidades originales no nos sirven, sino que tenemos que aplicarle logaritmo natural. Y bajo esa perspectiva, entonces, la forma de hacerlo es esta. Ustedes se manejan bastante en Excel, quien sabe mejor que yo. Así que saben que aplicamos el logaritmo natural del output y eso está hecho para todas las variables. Aquí tenemos el logaritmo natural del input 1, que en este caso corresponde a capital. Si lo miramos aquí, si ustedes se fijan, es el logaritmo del capital y así sucesivamente. Por lo tanto, el modelo a estimar vía mínimos cuadrados ordinarios no son los datos originales, sino que son los datos linealizados. Y en ese contexto, entonces, vamos a poder decir que beta 1 va a corresponder a la elasticidad parcial de producción del insumo 1, beta 2 a la elasticidad parcial del insumo de producción 2, y así sucesivamente, que lo hemos puesto acá, ¿no? Fíjense ustedes que cada uno de esos beta, ¿cierto? O en este caso, podemos pensar aquí en beta 1, ¿cierto? Beta i, vamos a insertar un beta i, un beta sub i, va a ser equivalente a lo que hemos llamado elasticidad parcial de producción de cada uno o del respectivo insumo. ¿Y qué representa una elasticidad parcial? Lo único que representa y nos muestra es cómo cambia el producto cuando cambiamos uno de los insumos. Pero no es cualquier cambio, es un cambio proporcional. Bajo esa perspectiva, entonces, la parte proporcional la obtenemos aquí, decimos qué porcentaje es xi de y. Entonces, este sería el cambio proporcional cuando tenemos un cambio muy pequeñito o infinitesimal, si quisiésemos verlo así, del insumo respectivo. Entonces aquí tendríamos cómo cambia el producto cuando cambia x1, cómo cambia el producto cuando cambiamos x2 y sacamos la proporción x2 sobre y, y así sucesivamente. Eso va a representar cada uno de estos coeficientes. ¿De dónde se sacan los coeficientes entonces? No de las variables originales, sino que se saca de las variables linealizadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos acá, y ustedes lo vieron aquí de manera concreta, vamos a análisis de datos, aplicamos regresión y efectivamente, fíjense ustedes, aquí regresionamos la variable dependiente, el logaritmo natural de la variable dependiente, y esa está en función de la variable explicativa, que en este caso sería el logaritmo natural de la cantidad de capital, el logaritmo natural de la cantidad de trabajo y el logaritmo natural de la cantidad de otros insumos. No le puse el nombre acá arriba, pero eso habría que ponerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? Y lo hacemos correr y nos va a salir la salida que tenemos allá. Entonces aquí colocamos, esto es cantidad de outputs, y estas que están aquí son las cantidades de inputs, ¿cierto? ¿Y qué inputs tenemos aquí? Tenemos el insumo capital, el insumo o input, insumo trabajo y el insumo, acá, aquí tenemos el insumo otros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Entonces, archivo, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio para que después la reemplace porque le estamos colocando más cosas. Esto entonces lo vamos a guardar en el escritorio, ahí. Y después lo voy a volver a subir, porque estamos colocándole más cositas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos tratando de estimar una función de producción
Fíjense que esto es, ¿podríamos hacer esto sin econometría? La verdad es que no tenemos cómo hacerlo, porque yo lo más que tengo es información. Fíjense que tengo cantidades, cantidades, cantidades y cantidades. Si yo pregunto cómo se relaciona esto con esto, la verdad es que no lo sé. Yo lo único que sé es que estas cantidades, si uno las empieza a mirar a través del tiempo, ni siquiera es comparable eso con eso porque son empresas distintas. Fíjense que esa es la empresa 1 para el año 1, estos son los datos de la empresa 2 para el año 1, aquí tengo la empresa 1 para el año 2, la empresa 2 en el año 2. Lo que si yo las empiezo a mirar, podría ver que son 25, 27 acá abajo subió, cosas como esa, pero ¿cómo podría yo ver lo que ocurre en la relación entre ellas? ¿Cómo podría yo conocer la estructura productiva de este proceso? La única forma de conocerla es a través de un modelo. Y en ese modelo decir y plantear, que es lo que tenemos acá, cómo cada uno de los insumos influye en el producto. Y la respuesta que obtenemos la tenemos después de correr el modelo, la tenemos acá. Decimos, ¿sabe usted? Ahora podríamos ver que el insumo más relevante, ¿cuál es? ¿Cierto? Luego de correr, el insumo más relevante en este proceso productivo, ¿cuál es? Es el, aquí lo tenemos, ¿no? 0,4 es más grande que 0,19 más grande, es el capital. Es el capital. Es el capital. Es el insumo más potente que tenemos en este proceso productivo, ¿no? Capital. ¿Qué insumo le sigue? El insumo que sigue en relevancia, el insumo que le sigue es, ¿cuál? El trabajo. Es el trabajo. No, es el others, es otros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene un parámetro de 0,31. Es otros. ¿Cierto? Y aquí le podríamos colocar con un coeficiente de ¿cuánto? 0,4052. ¿Cierto? Después, ¿cuál le sigue? Otros con un coeficiente de ¿cuánto? Con un coeficiente de 0,3128. Y finalmente, ¿qué insumo? El insumo, ¿cuál? Finalmente el insumo trabajo con un coeficiente de ¿cuánto? 0,1987. Si ustedes se fijan, ese sería el orden de importancia de los insumos. Entonces, ¿qué es lo que decimos respecto del primero? Respecto al primer insumo. Respecto de, podríamos hablar X1, si aumentamos el insumo capital en un 1%, esto implica que el producto, ¿cierto? Va a aumentar, ¿en cuánto? Aumentar en un 0,4052%. O sea, no alcanza a aumentar en un 1%, ¿cierto? Es más pequeño. Y así sucesivamente. ¿Son positivos todos? Sí, son positivos. Si aumentamos entonces el insumo trabajo en un 1%, el producto aumenta en 0,19%, 0,2%. Si aumentamos el insumo otros en un 1%, el producto aumenta en 0,3128. El mismo concepto, ¿no? Es un modelo log-log. Los dos son logaritmos por los dos lados. Así que claramente ahí tenemos la idea. Fíjense, ya podemos ver cómo influye en la cantidad producida
cómo influyen los insumos en la cantidad producida. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Qué pasaría si aumentamos todos los insumos al mismo tiempo? Si aumentamos todos los insumos al mismo tiempo, estaríamos frente al concepto de la elasticidad total. Y la elasticidad total, si ustedes se fijan, está relacionada con los retornos a escala. Si la elasticidad total es igual a 1, significa que tratemos retornos a escala constantes. Si son menores que 1, que es el caso, los retornos a escala son decrecientes. ¿Qué significa eso? Significa que si todos los insumos los aumentamos en un 10%, el producto no aumenta en un 10%, aumenta en menos de un 10%. En este caso, en un 9,2%, 9,16%, ¿no? 9,2%. Así que efectivamente hemos encontrado aquí la estructura productiva de esta empresa, ¿no? O de este grupo de empresas. ¿Cómo se comporta la estructura productiva de este grupo de empresas? ¿Sí? No sé si lo lograron, ¿se lograron recordar lo que habíamos estado viendo? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien tiene dudas? ¿Están todos claritos? Les invito a que se anoten, que se registren la asistencia, ¿no? Registren su asistencia. Tienen que ir aquí a la introducción y ahí está la lista de asistencia. Ahí pinchen para registrarse, por favor. ¿Qué más? Dijimos, lo hicimos correr en Excel como modelo. Bueno, podríamos hacer, ¿qué tuvimos que hacer en Excel? Tomar la base de datos, meternos aquí, copiar aplicarle el logaritmo natural como fórmula y de ahí hacer correr la fórmula hacia abajo, bueno, todo lo que ustedes saben hacer. Y después nos fuimos a análisis de datos, hicimos correr este modelito. La pregunta, ¿hay otra forma que podríamos hacer esto con otro software? Claro, podríamos hacerlo en Stata. Y yo les envié entonces el modelito y les envié la base de datos. Esto lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Les recuerdo que la base de datos, que son las cantidades, o sea, la base de datos original que es esta que está aquí, ¿no? Fíjense que en la base de datos original tenemos firma, año, cantidades de output, capital, trabajo, otras, precio del capital, del trabajo, de otros, costo total, y los precios sombras, capital, de trabajo, otros, etcétera, ¿no? Y tenemos también un índice de crecimiento total de factores. Total Factor Productivity Change, TFPC. Así que también está calculado ahí. Bueno, nosotros en realidad en esta parte solamente nos interesa cantidad de output, cantidad de capital, cantidad de trabajo, cantidad de otros. Esto para construir una función de producción y después sí nos van a importar los costos. ¿Y los costos de qué dependen? ¿Están en función de qué los costos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo construimos una función de costos? Los costos están en función de... ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda de que en función de qué están los costos? ¿Nadie se acuerda? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dijimos? Que nosotros efectivamente podemos tener una función de producción, pero también podemos derivar una función de costos. ¿Qué fue lo que planteamos? Que lo que queremos de los costos es minimizar los costos, por lo tanto, si establecemos una función de minimización, podríamos tener entonces minimizar el precio. ¿Qué es el W1? Es el precio del insumo I. Esta no es la última, yo la había arreglado, ¿no? Entonces la vamos a votar. Yo la había arreglado, a ver si la arreglé realmente. Cerremos esta. Voy a bajar, le había puesto cantidades, no sé si se acuerdan, que le puse cantidades. Vamos aquí a la unidad y yo la subí de nuevo. Así que debería estar ahora con cantidades. Aquí dualidad. A ver aquí. Ahí bajó la nueva versión. A ver si es verdad que la arreglé. Acá. Sí, la había arreglado. Acá está. Entonces yo les decía, ¿de qué depende? Depende del precio del insumo I o 1, que podría ser el capital, por X, que sería la cantidad del insumo.
Y es la cantidad de producto, ¿cierto? Estas son todas cantidades. Entonces, fíjense, la función de producción solamente tiene cantidades, cantidad de producto y cantidad de insumo. Si nosotros desarrollamos este proceso de minimización, dijimos que íbamos a obtener el X sub I, o sea, la cantidad de insumo óptima, ¿cierto? A esto se le denomina demanda condicional de insumo, y en la solución que encontramos, esa minimización, aparece que esa cantidad óptima de insumos depende del precio del insumo 1, el precio del insumo 2 y la cantidad de producto. Entonces, fíjense que tenemos la cantidad óptima de insumos depende de los precios de los insumos y de la cantidad producida. Si nosotros tomamos este insumo óptimo y lo reemplazamos aquí, ¿no? Que sería sustituyendo en la función objetivo, fíjense que donde está este X1 colocamos el X óptimo, entonces nos va a quedar W1 en función de W1, W2, Y. Si reemplazamos acá al ladito por X2 acá, nos va a quedar W2 multiplicado por W1, W2, Y. Fíjense que las X desaparecen. Por lo tanto, cuando queremos encontrar la función de costo, en la función de costo no están metidas las cantidades de insumo, sino que una función de costo ¿de qué depende entonces? Del precio de los insumos, y la única cantidad que está metida en la función de costos es la cantidad de producto. Pero no están metidos ya los precios, o sea, las cantidades de insumos. Solamente la cantidad de producto. Por lo tanto, cuando pensemos en una función de costos, ¿qué necesitamos para hacer la función de costos? Necesitamos el costo y los precios de los insumos. Y ese es el motivo por el cual en nuestra base de datos acá, fíjense que tenemos el costo y tenemos los precios de los insumos, precio del capital, precio del trabajo y precios de otros. Por lo tanto, para lo que estamos haciendo ahora, que es la función de producción, solamente necesitamos cantidades. Cantidad de producto, cantidad de capital, cantidad de trabajo, cantidad de orders. Y para hacer la función de costo vamos a necesitar el costo total, el precio, precio, ¿y qué más vamos a necesitar? La cantidad de productos que está ahí. Esos son los elementos que vamos a necesitar para construir una función de costos. Ya vamos a llegar a eso seguramente la próxima semana. Por ahora estamos en la función de producción, pero es bueno que lo tengan presente. Y yo se lo repito porque siempre uno se olvida. ¿De qué depende la función de costos? Depende de el precio de los insumos y la cantidad de producto. ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Se entiende? Ya, entonces fíjense ustedes que aquí tenemos una base de datos completa y yo lo que hice fue tomar esta base de datos, la copié, le cambié obviamente los puntos por coma, ¿cierto? Porque aquí están las comas, ¿no? Pero cuando la llevé aquí al escritorio, ¿dónde está la base de datos? Acá está, base de datos, esta es. Aquí la agrando. Vamos a agrandarla. Ahí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos la empresa de la 1 a la 20, años, 5 años, y le puse así, Q output, cantidad de capital, cantidad de trabajo, cantidad de orders, y fíjense que todos los datos ya no tienen comas, sino que tienen puntos. Ahí está el total cost, el share of capital, share of labor, share of other. Están todas las variables. Está el modelo, la base de datos completa. Nosotros, para modelar lo que sería la Cobb-Douglas, no necesitamos por ahora los otros elementos, pero no afectan nada que estén dentro de la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahí. Y, por lo tanto, yo hice andar el stata. Vamos guardando esto. ¿Sí? ¿Se recordaron de eso? ¿Dónde está? Aquí está el do, ¿cierto? Del stata. ¿Qué es lo primero que le vamos a hacer a este software? ¿Qué es lo primero que le vamos a pedir que busque? Lo primero que le vamos a pedir que busque es la base de datos, que se llama bd.txt. Entonces fui al escritorio y del escritorio copié el camino. Si ustedes están en Windows, lo que tienen que hacer es ir a buscar el archivito este, ¿cierto? Que está acá, y ver las propiedades del archivo. Creo que se llaman propiedades. Y ahí ustedes la pinchan y va a aparecer la ruta donde está el archivo. Y esa ruta la copian. En mi caso particular,
Esto, ahí. Aquí fíjense que tengo que ir a la carpeta, ahí, borrar lo que está ahí y tomar el archivito y meterlo ahí adentro. ¿Ya? Y ahí me da cuál es la ruta que tiene este archivo. Dice que está en user, José Maripani. Tomo esta ruta y la copio. En Windows, la verdad es que la copia sin el nombre del archivo, así que después hay que poner la mano. No copia bd.txt, así que llega hasta desktop nomás. ¿No? Si lo tiene en el escritorio, lo tiene en una carpeta. ¿No? Y de aquí me voy al do, acá, y lo pego acá. ¿No? Entre medio de los paréntesis, hago el control V, y ahí estaría la base de datos. Yo ya la tengo ya, ¿no? User, José Maripani, desktop y BD. Y va dentro de las comillas. ¿Ah? Bueno, aquí en realidad no me sirve de nada, así que la puedo eliminar. O si quisiera dejarlo como comentario, le coloco un asterisco al frente, asterisco, y ya queda como, de que venía al borde, ahí, asterisco, ahí. Y al quedar en verde significa que ya no es comando, sino que son simple y sencillamente comentarios de Stata. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces fíjense que ya tengo mi base de datos en el escritorio, lo puede tener en cualquier lado, ¿no? Y ustedes van y buscan la ruta para que el software, el Stata, encuentre el archivo. ¿Cuál es la base de datos? Entonces aquí este es el comando init using, comillas, comillas, coma. El clear tampoco es que sea tan necesario, lo coloco para limpiar cualquier cosa que pudiese estar entorpeciendo este trabajo. Bueno, esto no sirve de nada, yo solamente fue para fines demostrativos, así que lo borramos. Cada vez que hago un cambio, si ustedes se fijan, el disquetito se activa, así que yo lo grabo y desaparece. Si escribo otro asterisco ahí, el disquetito se volvió a activar porque significa que yo hice un cambio en el archivo y la pregunta es si después lo quiero grabar o no. Ok, y ahora tengo que hacer correr mi función de producción con Douglas, pero si nos fijamos en la base de datos, donde tengo la base de datos, vamos a cerrar esto. Si me fijo en la base de datos está los datos originales, 25.000, 21.000, 10.000, 9.000. ¿Mm? ¿Y eso me sirve o no me sirve así como está? ¿Qué piensan? ¿Puedo hacer correr mi modelito con eso? La respuesta es, ¿qué dice la respuesta? A ver, ¿qué dice la respuesta? ¿Hay alguna respuesta? La respuesta, ¿me sirven los datos como están? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Nadie responde? Capaz que no hay nadie. Veo 21, el número 21, y además un número de la suerte, pero no parece que no hay nadie. ¿Nos sirven los datos como están? La respuesta es que no nos sirven. Tenemos que transformarlos. ¿Por qué? Porque el modelo Cobb-Douglas que nosotros utilizamos no nos sirven los parámetros exponenciales. O sea, si tratamos de hacer correr un modelo así, lo que vamos a sacar son resultados, pero no van a andar ni cerca de lo que nosotros queremos interpretar. No van a ser elasticidades parciales de producción, etcétera. No hay una teoría detrás de eso. Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí lo que hacemos es aplicarle logaritmo natural a la cantidad de output, logaritmo natural a la cantidad de capital, logaritmo natural a la cantidad de trabajo y logaritmo natural a la cantidad de otros. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Creamos una variable, por lo tanto usamos el comando generate o gen, como aparece acá, y le pusimos un nombre y le puse antes un ln, o sea, es el logaritmo natural de eso, logaritmo natural de eso, logaritmo natural de eso, el logaritmo natural de eso. Y después, muy simple, usamos el comando regress, que quiere decir regression, y que la primera variable que va es la variable dependiente y las siguientes son las variables explicativas. Así que bastaría con que escriba así, logaritmo natural de la cantidad de output, logaritmo natural, etcétera, etcétera. Yo no quiero seguir corriendo el modelito, así que le voy a colocar un stop acá. Y ahora lo voy a hacer correr, voy a grabar. Ahí, voy a grabar. Y vamos a aplicar aquí el botón de do. Y en alguna parte esto debiera funcionar. ¿Funcionó? Ahí está. Ahí corrió. Vamos a limpiar esto. Aquí, clear result. Y la vamos a hacer correr de nuevo. Ahí.
Ahí corrió. ¿Lo vieron? Entonces, ¿qué hizo? Efectivamente tomó todos los datos. Fíjense que son 13 observaciones, 13 variables y 100 observaciones. ¿Está bien? Todas las variables que tenemos allá son 13. Y hacia abajo son 100. Son 5 años, ¿cierto? Para 20 empresas. Son justo 100. Aquí está lo que hicimos, se generaron las variables, ahora existe LNQ output, el software lo reconoce, está el logaritmo natural del capital, está el logaritmo natural del trabajo, está el logaritmo natural de others, y por lo tanto estos son, o esta es, ahí, esa es la salida del computador. Fíjense ustedes, aparece 100 observaciones, nos aparece la F de Snoedeker, la F de Fisher, ¿no? Que es la misma cosa. La probabilidad de la F es 0,00, o sea, decimos, mire, el conjunto de variables en su conjunto es estadísticamente significativo. Un R cuadrado bastante alto, 0,7, el ajustado 0,69. ¿Qué más tenemos? Bueno, todas las sumas, sum square, ¿cierto? Los promedios, etcétera. Y podemos disponer aquí de los coeficientes o los parámetros estimados. Ahí están los coeficientes o los parámetros estimados. Está el error estándar, está la prueba T. ¿Qué es la prueba T? Es el coeficiente dividido el error estándar, ¿no es cierto? Porque la hipótesis nula, en este caso la clásica hipótesis nula, es que el verdadero parámetro es 0. Entonces, aquí aplicamos la prueba T simple y fíjense ustedes cuál es el error. Todos altamente significativos, 0,000, 0,0003, etc. Si son menores que un 5%, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula que estaba detrás de esto? La hipótesis nula era que el verdadero parámetro es o tiende a 0. Y ese para nosotros sería un problema. A ver si repasamos un poquito eso. ¿Se acuerdan de eso? Vamos aquí. Yo le había puesto algo así como algo así como test, ¿no? Acá. Bueno, esto es lo que en el fondo yo estaba tratando de explicarles ahora, que nosotros en realidad lo que estamos haciendo es estimar una función de regresión muestral. Fíjense que tenemos solamente acá. Ahí. Se me pierde. Ahí. Ahí está. Entonces aquí fíjense ustedes que se nos pierde el... Ya. Entonces lo que nosotros la verdad es que lo que estamos tratando de estimar es esto, es la función de regresión muestral. Nosotros la poblacional no tenemos toda la población que hay acá. Fíjense que tenemos apenas una muestra de 100 observaciones. No representan necesariamente todas las empresas que están en un sector específico. Y bajo esa perspectiva nosotros no conocemos el verdadero parámetro de beta 1, beta 2, ni nada de eso, ¿no? Sino que lo que conocemos o logramos estimar es un beta 2 estimado, un beta 1 estimado, y teniendo estos datos, reemplazándolos y multiplicándolos por las X específicas, vamos a encontrar el I estimado. Después tomamos el I con el I que tenemos de la muestra y le restamos el I estimado y vamos a obtener el error estimado. Así que lo que podemos hacer es estimar el coeficiente beta 1, beta 2. Ahora la pregunta, ¿este beta 2 será estadísticamente significativo? Porque si este beta 2 no es estadísticamente significativo, la pregunta es, si es que no es estadísticamente significativo, ¿servirá la variable? ¿Tendrá alguna influencia? Por lo tanto, nosotros hacemos este test T, y en este test T nosotros tenemos una hipótesis nula que decimos que el verdadero beta I, o sea, el de la población, beta 2 por ejemplo, es igual a 0. Si nosotros no rechazamos esta hipótesis nula, decimos sí, efectivamente es 0. ¿Y qué pasa si es 0?
0 multiplicado por x es 0. Y por lo tanto, esta variable, que a nosotros nos parecía muy relevante, por eso la pusimos ahí, no tendría significancia estadística, porque el parámetro la está multiplicando por 0, ¿no? Así que bajo ese esquema, esta variable explicativa no estaría cumpliendo su función, no está explicando nada. Eso es lo que nos estaría diciendo el modelo. Pero por otro lado, si rechazamos la hipótesis nula, si decimos, ¿sabes qué? En realidad la hipótesis que nos sirve es la alterna, o sea, el beta i es distinto de 0, en ese caso podemos nosotros darle sentido económico al parámetro estimado. Y podemos entonces aceptar que ese parámetro lo podemos usar para estudiar un poquito lo que está pasando en este modelo. Y este es el test, si ustedes se fijan, es el parámetro estimado menos el verdadero parámetro. En este caso el verdadero parámetro asumimos que es 0, así que es el parámetro estimado dividido por el error estándar, y eso se aproxima a una prueba T con n-2 grados de libertad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Si ustedes se fijan, estamos diciendo aquí está la prueba T, aquí está la prueba T. Si esta prueba T es un número muy pequeñito, no nos explica nada. Para rechazar la hipótesis nula tenemos que lograr un valor T más alto que ciertos valores. Normalmente hablamos de 1,96, que se distribuye cuando tenemos n mayor a 30, se distribuye como una normal, y sabemos que el valor crítico para una normal es aproximadamente 1,96. O sea, si vemos valores aquí superiores a 1,96, a 2, estos valores son todos estadísticamente significativos. O sea, significa que estaríamos aceptando un error de aproximadamente, con 1,96 estaríamos aceptando un error de 5%. Por lo tanto, estaríamos con una certeza del 95%. Y si ustedes se fijan, aquí está la probabilidad de error específica. Este es 0,0000, 0,00000, y solamente el trabajo tiene una probabilidad de error de 0,03, que de todas maneras es bien bajita, ¿no? Si tenemos aquí 0,1 es 10%, si tenemos 0,05 es el 5%, si tenemos 0,03 es el 3%. Esto es más chico todavía, fíjense ustedes. Es el 0,3%. El 0,3%. Así que bueno, podemos concluir entonces que todos los coeficientes estimados en este modelo son estadísticamente significativos. Yo no sé si se entendió eso. Ahora vamos a pasar a tratar de determinar una función de producción translogarítmica. No sé si hay más dudas, consultas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esta es la base de datos. Ya. ¿Sí? Parece que no hay dudas. Seguimos avanzando entonces. Esto ya lo habíamos mostrado, así que esto lo dejamos chiquitito nomás, ¿sí? Ya, los vamos a achicar estos. Ya, no lo cierro. Ya, esa sería la Cobb-Douglas. ¿Qué es lo que estábamos mencionando anteriormente? Estábamos diciendo algo bien interesante en este archivito que ya tienen ustedes en su poder. Están las ventajas de la Cobb-Douglas, pero tiene algunas restricciones. Vamos a guardar esto. Ahí. Vamos a guardar aquí en el escritorio. Tengo algunas cositas aquí. Ahí. Ya, ahí sí. Bueno, tiene algunas restricciones, fíjense ustedes, en general es una forma bastante fácil de llevar, pero al tener tantas restricciones, hacer homogénea de grado 1, tiene un montón de otras restricciones, siempre se busca entonces
una forma funcional más flexible. eh, y una de esas formas funcionales más flexibles se denomina translogarítmica. ¿Qué se requiere? Fíjense que con los mismos parámetros que tenemos x, x1, x2, x3, podemos combinarlos, ¿cierto? X por x entre ellas, x con tiempo, y podríamos entonces generar una función que trate de analizar más elementos. ¿Mm? Así que bajo ese esquema, eh, vamos a tratar de construir una función translogarítmica, eso lo hicimos. Eh, pero aquí aparecen ciertas cosas interesantes que me gustaría a mí que considerásemos. Lo primero fue que les dije yo que en la función Cobb-Douglas, ¿cierto? Los parámetros alfa 1, alfa 2, alfa 3 representan elasticidades parciales de producción. Bueno, el problema que tenemos con la translogarítmica es que los parámetros alfa i, alfa i j, etcétera, estos parámetros, especialmente estos primeros, los alfa i, que son conocidos como parámetros de primer orden, lamentablemente por la función translogarítmica no representan elasticidades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces fíjense que aquí, de allí es donde aparece este parrafito que a mí me parece tan interesante, que dice algo así como esto, lo voy a leer. Dice: un truco útil empleado por los profesionales y que merece la consideración de los reguladores es el de transformar los datos de manera tal que permita la interpretación directa de los parámetros de primer orden, o sea, los alfa i, todo esto que están acá, ¿no? Los alfa i, no los alfa y j, los alfa i, los que están asociados a una sola variable, no a la combinación de variables. Entonces, que va a permitir que los alfa i se interpreten entonces como elasticidades evaluados en las medias mostrales. Entonces, permite la interpretación directa. Entonces, ¿cuál sería ese truco? ¿Qué tendríamos que hacer con la base de datos para que efectivamente esos alfa i representen elasticidades parciales evaluados, ¿cierto?, en las medias mostrales? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Se hace asegurando que los promedios aritméticos mostrales de las variables en logaritmo sean cero, lo cual es equivalente a fijar las medias geométricas de los datos originales sin logaritmo iguales a 1. Básicamente entonces consiste en qué? En dividir cada serie por su media geométrica. Esta es la parte clave aquí de nuestro archivo. Cada observación tenemos que dividirla por su media geométrica. ¿Qué va a hacer esto? No va a cambiar los resultados obtenidos, sino que es un cambio conveniente de las unidades de medida. Y con eso entonces nosotros nos aseguramos ¿qué cosa? Con esta transformación, que los parámetros de primer orden se puedan, ¿cierto? Entonces esto nos permite que los parámetros de primer orden, se puedan interpretar como elasticidades. Esa es la gracia que tiene esta transformación. Y esto no lo sabe mucha gente, así que no es tan fácil que uno lo encuentre. El software le da lo mismo, ¿no? El software va a decir un modelo más variable, ¿no? ¿Cómo hacemos esa transformación? Vaya, ya la tengo hecha ahí, está en el archivo de Excel, vayamos al archivo de Excel. ¿Dónde está nuestro archivo de Excel? Lo tenemos por aquí, ¿dónde está? ¿O lo cerré? Acá está, ¿no? Entonces, acá tenemos, fíjense, aquí tenemos lo mismo que aquí vamos a hacer la translogarítmica, ¿no? Tenemos la translogarítmica de producción. Y aquí tenemos la translogarítmica de producción. ¿Y qué es lo que tenemos? Los datos originales. La empresa, el año, las cantidades. Cantidades de producto, cantidad de capital, cantidad de trabajo, cantidad de dólares.
Eh, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Eh, Tenemos que hacer entonces ahora una transformación de la variable. Yo aquí construí una translogarítmica, parece que la hicimos junto en clase. Acá está, ¿no? Está aquí abajo la translogarítmica. Ajá, ajá, ajá. Acá. Acá está la translogarítmica. Ya. Fíjense que aquí tenemos la translogarítmica sin transformación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que cada uno, cada uno de las variables involucradas, representarlas como desviación de su media geométrica. Entonces, fíjense que aquí lo que deberíamos hacer, arreglar esto, deberíamos colocar y esa dividida por la media geométrica de I. Cada x sub i, ¿cierto? Debiéramos representarla entonces como una desviación de la media geométrica de x sub i. Un espacio que no sea así tan raro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, vamos a representar entonces cada variable en función de su media geométrica o como desviación de su media geométrica. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Estos son los outputs, si ustedes se fijan, los outputs, todos los outputs. Entonces, aquí abajito lo que yo hice fue calcular las medias geométricas. ¿Cómo se hace? Como una función. La función es esta, media.geom. ¿Y de qué? De todo, de toda la variable. Entonces, fíjense que aquí tengo la media geométrica de la variable output. ¿Cuánto es? Esa es la media geométrica, 27 como tanto. ¿Qué tengo acá? La media geométrica de la cantidad de capital. Tengo la media geométrica. Sí. Y después la media geométrica others. Ahí estamos. Entonces aquí están las medias geométricas. Bueno, pero no basta con calcular las medias geométricas. Dice que cada variable tenemos que representarla como desviación de su media geométrica. O sea, yo tengo que mirar aquí este output que está aquí, ese que está ahí, y ese output que está ahí debiera ser entonces una desviación de su media geométrica. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, la formulita que tenemos acá es logaritmo natural de C6 menos logaritmo natural de C107, ¿sí? En realidad esa es una de las formas que tenemos para representarla. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo natural de A sobre el logaritmo natural de B es lo mismo que decir logaritmo natural menos logaritmo natural de AB. También podríamos hacerlo así, decir logaritmo natural, logaritmo natural, que en este caso sería así, ¿cierto? Sería A y S dividido por la media geométrica de A, ¿cierto? Daría exactamente lo mismo. Yo aquí lo hice así, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, ahí si ustedes se fijan, pero sería lo mismo que yo lo hiciese de la otra manera, ¿cierto? Si yo coloco esta formita que está acá, me da exactamente lo mismo. Vamos a copiar acá. Ahí. Ups. ¿Sí? Si yo lo hago aquí, esto sería igual aquí. A eso, paréntesis, sería igual. Ups. Aquí, paréntesis. Sería eso dividido, me faltó el logaritmo natural, ¿no? El n, eso dividido la media geométrica. ¿Está la media geométrica? Ahí. Eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo eso y me va a dar
Exactamente lo mismo. Si se fijan, menos 0,05445 es lo mismo que está ahí. De que cualquiera de las dos formas da exactamente lo mismo. Colocar el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B, como está acá. Se fijan, logaritmo natural de C6 menos el logaritmo natural de eso. Los logaritmos naturales están afuera. O coloco por fuera el logaritmo natural, ¿cierto? Así. Entonces está el logaritmo natural afuera y tengo C6 dividido C107, ese que está ahí. Así que el resultado da exactamente igual, ¿no? Bueno, es cuestión de cómo uno lo quiere representar, ¿no? Bueno, fíjense entonces ahora que cada observación está representada como una desviación de su media geométrica, una desviación, una desviación. Lo mismo hicimos para acá, para el capital. Si ustedes se fijan, está cada observación como desviación de su media geométrica. Si miramos aquí la segunda, esa que está ahí, también es una desviación de su media geométrica, esa en función de la misma media geométrica que esa que está ahí. Y así, cada una de las variables las representamos como desviación de su media geométrica. El trabajo como desviación de su media geométrica y el capital exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan ahí, el others, ¿cierto? 9,083 está como desviación de 9,296. Son desviaciones entonces de su media geométrica. Si yo saco el promedio de todas estas variables, me da 0, 0, 0, y general, tiende a 0, no es que de 0, 0, 0 exacto, ¿no? Así que cada una de esas variables tiende a generar una desviación que tiende a 0. ¿Mm? Y es un poquito también lo que tenemos aquí. Acá está, ¿cierto? Esto se hace asegurando que los promedios aritméticos muestrales de las variables del logaritmo sean 0. Si ustedes se fijan, eso es lo que pasa. Nos aseguramos que los promedios aritméticos muestrales de las variables del logaritmo sean 0, lo cual es equivalente a fijar las medidas geométricas de los datos originales sin logaritmo iguales a 1, ¿cierto? Si hiciéramos ese cálculo también nos tendría que dar 1, ¿cierto? Bueno, aquí estamos comprobando que da 0. Y las medidas geométricas de los datos originales, sin logaritmos, nos tendrían que dar entonces 1. Bueno, ese es el ejercicio que nosotros hemos desarrollado aquí. Entonces aquí tenemos esta parte por lo menos estimada. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces le aplicamos eso, está como desviación de su media geométrica, como desviación de su media geométrica, como desviación de su media geométrica, como desviación de su media geométrica. Lo otro interesante es que tenemos la variable tiempo, y la variable tiempo no la representamos como desviación de su media geométrica. El tiempo, en realidad, podríamos colocar año 1975, 1976, 77. La verdad es que lo más práctico es representar el año con números. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Aquí le sacamos el promedio al año, ¿cierto? Si la miramos aquí, la formulita es el promedio. Si yo hubiese sacado la media geométrica no sería el mismo número, ¿no? Si ustedes se fijan, la media geométrica sería un número distinto. Entonces le sacamos el promedio y después lo que hicimos aquí fue representar cada valor como desviación de su promedio. Y como el promedio era 3, entonces aquí colocamos B6 menos 3 y así cada una como desviación de su promedio. Entonces fíjense que es como simétrico, es menos 2, menos 1, 0 y después positivo 1, 2. Entonces, si sumamos eso, el promedio de eso también tiende a ser 0. O sea, cumplimos más o menos el mismo objetivo. Así que ahora tendríamos la base de datos, por lo menos en los parámetros de primer orden. ¿Cuáles serían los parámetros de primer orden? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuáles serían los parámetros de primer orden aquí?
¿Alguien me ayuda? Si esta es la función translogarítmica, ¿cuáles serían los parámetros de primer orden? Son los parámetros asociados a los insumos originales, x1, x2, x3, x4, los que sean, ¿no? Entonces fíjese que los parámetros de primer orden en este caso serían los beta, le puse kk, beta k. Los betas KL, si ustedes se fijan acá, los KL ya no son de primer orden, porque interactuando, o estamos haciendo que interactúen dos variables. Pueden ser las mismas cuando tenemos los productos cuadrados, o podrían ser dos variables distintas cuando tenemos los productos que le hemos denominado cruzados, ¿cierto? Cuando K es distinto de L. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo les rogaría que me interrumpan si no vamos bien, si algo no se entiende. Para que vayamos después o podamos hacer correr aquí los modelos. Bueno, yo hago esto primero porque después es más fácil. Fíjense ustedes, si yo le aplico los logaritmos a todo esto que está acá, todo como desviación de su media geométrica, eso como desviación, 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 después hago capital por capital al cuadrado, que sería un medio. Voy a copiar aquí la formulita larga, a ver, para que la vayamos mirando. A ver, vayamos aquí copiando. ¿Dónde están las cositas? Aquí, función de producción. Ya, esta es la primera parte. Parámetro de primer orden. Vayamos por acá, copiemos esto. Ups, aquí. Command copy y lo vamos a pegar acá arriba. Entonces le vamos a poner acá. Vamos a pegarlo acá. Vamos a hacer un escape aquí. Vamos a dar un poquito más de espacio. Insertar. A ver si podemos correr esto más arribita. Ahí. Ya, entonces, este es el output y estos son los parámetros de primer orden. Ahora sí vayamos por acá. Coloquémosle aquí así. Insertemos. Comando ¿ahí? Perfecto. Vamos a correr un poquito más acá. Entonces ahí tenemos el output. Ahí. Y entonces x1, x2, x3, capital, trabajo y otros corresponderían, esta parte que está aquí, ¿no? Correspondería a los parámetros de primer orden. ¿Cierto? Y después tendríamos los cuadrados, que sería capital por capital, trabajo por trabajo y otros por otros. Ustedes se fijan allí. ¿Eh? Esos serían los cuadrados. Después tendríamos los combinados, que sería capital por trabajo, capital por otros, capital por... Bueno, sería hasta ahí, ¿no? Y aquí tenemos trabajo por trabajo, L por L, LL, un medio. Tendríamos trabajo por otros. Y después aquí tendríamos otros por otros y otros por trabajo, ¿cierto? Estarían ahí todas las posibles combinaciones de estas variables. Entonces ahí las tenemos todas. Pero ¿qué es la parte interesante de esta? Que como cada una de estas ya está como desviación de su media geométrica, entonces lo único que tengo que hacer es eso, multiplicar esa por sí misma y dividirla por 2. Y ahí ya tendría la parte que sería esto que está aquí, un medio de x1 por x1. ¿Se dan cuenta? Entonces hago x1 por x1, porque ya me di el trabajo de representarla como desviación de su media geométrica, si no tendría que hacerlo en cada caso lo mismo. ¿Ah? Si no, no ocupase este concepto aquí de irlas multiplicando. Así que aquí tengo eso, efectivamente, J7 por J7 dividido 2. Sabemos que en este caso, bueno, y aquí tendríamos LL lo mismo, ¿cierto? No, es esto, ahí sí. Ahí sí, tenemos trabajo por trabajo dividido 2. Y después más allá tenemos others, acá.
Así. Ahí está, ¿no? Other por others dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque efectivamente en este modelo, nuestro modelo original, efectivamente se divide se multiplica por un medio, se divide por 2, ¿cierto? La combinación. Pero después vienen los productos combinados, ¿cierto? Que sería x1, acá, ¿dónde están los combinados? Cuadrados. Aquí están, aquí están los combinados, x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3. Si ustedes se fijan entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que aquí desaparece un medio, yo les decía que era por simetría, ¿cierto? Por simetría tenemos que BKL es lo mismo que BLK, entonces en este caso un medio de beta 1,2 es igual a un medio de beta 2,1, pero solamente representamos uno de los dos. Entonces, un medio más un medio nos da un entero, entonces aquí tendríamos un entero de beta 1,2, que sería lo mismo que beta 2,1, multiplicado por la variable x1. Y aquí tenemos x1 por x2, ¿no? Por eso tenemos 1, 2. Después tenemos beta 1, 3, que sería x1 por x3. Después tenemos beta 2, 3, que sería x2 por x3. Y eso es lo que nosotros también tenemos representado acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos capital por trabajo, capital por otros, y después también tenemos capital por tiempo. Después tenemos trabajo por trabajo, trabajo por otros, trabajo por tiempo, y después tenemos o medio, que sería 8 por 8 dividido 2, 8 por trabajo y trabajo por trabajo al cuadrado, que serían como nuestras últimas variables, ¿no? Trabajo por trabajo al cuadrado, lambda 1, trabajo, y estos, los errores no son, no son datos, sino que son parámetros estimados, ¿cierto? Los errores. Así que esos no son los parámetros, también los estimamos. Así que nuestras variables serían estas, x1t, x2t, x3t, todos estos. Eh, todo esto que está aquí, aquí tenemos un problema, ¿no? Que ahí me faltó el tiempo. Yo parece que lo había arreglado, pero no lo puse. Esto que está acá tiene que ir multiplicado por tiempo. Es lambda 1 multiplicado, bueno, ahí no, ahí, multiplicado por t, y lo mismo, multiplicado por t, aquí me había faltado eso, multiplicado por t. Entonces archivo, guardar como, vamos a guardar en el escritorio para que después lo suba, no me vaya a olvidar, ahí está. Ah, ya existe ya. Ya. ¿Por qué voy a reemplazar? Ya. Ahí tenemos entonces, ahora sí. Esto que está acá está multiplicado por tiempo, por tiempo, por tiempo. Este es lambda 1 tiempo y tiempo por tiempo al cuadrado. Y acá tenemos x2 por x3, x1 por x3. Ya, perfecto. Ahí estaríamos con el modelo completito. Entonces, si se fijan ahí, las tenemos ya todas. Nos da un total de 14 variables. ¿Mm? Eso es lo que tenemos nosotros acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me siguieron construimos finalmente la, co- la translogarítmica. Finalmente terminamos construyendo la translogarítmica. ¿Mm? Terminamos construyendo la translogarítmica. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Estimarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí yo ya lo hice, pero pues, es finalmente buscar análisis de datos, aceptar la regresión. ¿Cuál sería la variable dependiente? La variable dependiente sería acá. Ustedes se fijan, es capital, pero no es capital cualquiera. No, esto está mal acá. La variable dependiente es el output acá. ¿No? ¿Hay un problema? Cancelar. Sí. A ver acá. Herramientas. Análisis de datos. Regresión. Aceptar. Ya. La variable dependiente sería el output aquí. Esta sería la variable dependiente. Pum, hasta abajo. Ahí. Ya. Y las variables explicativas serían desde acá
hasta aquí, ¿no? Ya. Y ahí entonces rango de salida, el mismo que tenemos ahora, ¿no? Ya, rango de salida el mismo. Y ahora sí, aceptar. Vamos a correr este modelito. Va a reemplazar. Ya, perfecto. ¿Qué dice que tengo un problema acá? Que tengo datos no numéricos. A ver. Cancelar, ¿qué pasó? Dice que tengo datos no numéricos. ¿Dónde tengo datos no numéricos? 0,000. ¿Mm? Profe, debe ser cuando puso el output. Sí, tengo que haber puesto un rango que no corresponde. A ver, vamos a ver si hay un dato no numérico. Vamos a hacer aquí un promedio. Si que tengo por ahí metido algún dato que no corresponda, vamos a sacar los promedios aquí, igual. Promedio, y a ver, promedio, ya esto. Y lo vamos a sacar de aquí hasta arriba, ahí. Ya, vamos a correrlo hasta ahí, no, o sea, hasta ahí. Enter. Esto lo vamos a correr para allá. No, está todo bien, son todos números. Ahí. Hasta ahí, todos números. No hay ningún error, ¿sí? Ah, estamos bien. Entonces, tengo que haberme equivocado, como dices tú, en poner algún rango, lo ponemos de nuevo. A ver, datos, herramientas, análisis de datos, ya, aceptar, variable dependiente. ¿Dónde está la variable dependiente? Ah, puse outputs. Fíjense, ahí output no es un número. Entonces tengo que poner desde acá hasta el final, hasta abajo. Ahí sí. ¿Está outputs? Ahí está. Puros números, ahí sí. Ya, y veamos el rango de salida. Tiene que ser aquí del capital hasta el tiempo al cuadrado y abajo, ¿pasó de largo? No, está bien. Ahora sí. Ya. La salida, en el mismo lugar donde estaba. Rango de salida aquí. Marquemos este. Coloquémoslo acá. Ahí. En el Z. Ya. Ahí. Perfecto. A aceptar. El rango reemplazará los datos existentes. Aceptar. Ya. Ahí sí salió. Funcionó. ¿Está bien? Ya. Ahí sí. Funcionó. Son 14 variables. Si ustedes se fijan, aquí vamos a empezar a ver, vamos a cortar ahí un poquito, coeficientes, error típico, estadístico, probabilidad, y aquí tenemos el T, el estadístico T, a ver, vamos a dejar ahí un poquito más ancho, ¿eh? Y la probabilidad de error, ya. En primer lugar, veamos la significancia estadística de los parámetros, ¿cierto? ¿Es el parámetro asociado al capital estadísticamente significativo? Fíjense que tenemos un T estadístico de 8, nosotros 1,96, ya sabemos que sí. Fíjense cuál es el error, es 0,0, es muy significativo. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo, la probabilidad de error también es significativa, es un 3, ese es un 5 también, exponencial menos 0,7, ese es un 5 también. Ya este numerito es chico, ¿cierto? No nos da 1,96, podríamos pensar en al 10% con más de 30 datos, que lluvia normal debiera ser 1,645. No, está lejos. Fíjense cuál es el error, 46% de error. No es estadísticamente significativo. Este todavía es chiquitito, ¿no? Porque debiera ser a lo menos 1,645 y este es mayor que eso, tendría que ser menor que eso, o sea, ir hacia abajo, hacia -2, hacia -3. Por lo tanto, 30% de error tampoco. Esto, fíjense este numerito, 96% de error. Este anda 20% de error, 84% de error, 23% de error, 13% de error, 34% de error, 67% de error y 40% de error. Este modelo, así como está, en realidad, el F que nos dice
Sí, el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo, porque fíjense que el error aquí es 0,0000, pero la mayoría de las palabras no son la mayoría de los parámetros no son estadísticamente significativos, los coeficientes. Solamente los de primer orden, S, 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 S. Y todo el resto, para abajo, ese se acerca un poquito, pero no es estadísticamente significativo. ¿Mm? Bueno, por lo menos corrimos el modelito. ¿Tiene problemas? Sí, tiene problemas. Normalmente tiende a pasar esto, mucho esto, porque si se fijan, todas estas variables las construimos de las originales. Multiplicamos esa por sí misma, esa por sí misma, esa por sí misma. Después multiplicamos esa por esa, esa por esa, esa por esa. Metemos el tiempo. O sea, tenemos mucha mezcla de variables al interior, ¿cierto? Lo que genera muchas veces problemas de colinealidad entre las variables y bueno, eso podría estar generando los inconvenientes que tenemos allá, pero bueno, eso sería motivo de otro estudio. Por ahora sabemos que el modelo en su conjunto, mirando el TCF, es estadísticamente significativo y desde el punto de vista individual solamente algunas variables, ¿cierto? Algunas variables, que son las que tienen la probabilidad de error más bajita. Los otros no a ningún lado, ¿cierto? Tendríamos que esperar aquí 0,05, y en ninguna parte hay 0,05. Son todos números grandes, 60%, son errores muy grandes. ¿Sí? ¿Estaríamos bien hasta allí? Y la gracia sería que hagamos correr este modelito ahora por Stata. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestro Stata aquí. ¿Partió? Ahí. Aquí tenemos nuestra Stata y aquí le puse yo función de producción translogarítmica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Las mismas variables que se definieron en la cautales ya las tenemos, ¿no? Logaritmo natural del output ya están hechas. Lo que sí nos falta son las medias geométricas. ¿Cómo calculamos las medias geométricas? Y aquí hay, el Stata no tiene esa función, así que hay que instalar en el Stata de su computador de ustedes la función de media geométrica. Porque fíjense que Eigin o Egen está en azulito, pero Gemen, ¿cierto? La media geométrica o Geometric Mean no está en azulito, está en negrito, pero funciona. ¿Qué significa que no esté en azulito? Que no es una función propia de Stata. Es una función que hay que instalar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar este comando que está acá, lo copiamos, hacemos un command copy, ustedes también, y nos vamos al Stata. ¿Dónde está mi Stata? Acá. Esta es la salida de mi Stata. Y fíjense que acá abajito tengo una fila de comandos, si ustedes se fijan. Ahí abajito que dice comando. Y ahí la pegamos. Pum. Ahí. Ahí la pegamos. Colocamos SSC, install y gmore y le aplicamos enter. ¿Bien? Y ahí se va a instalar. Tiene que estar conectado a internet, sí. ¿Ah? Pum, lo hacemos correr. Ahí está. Y en el caso mío dice, consistencia y verificando, dice que no está instalado, está instalado. Está instalado. Ya está instalado en mi caso. No sé si lo hicieron. Por lo tanto, si está ese comandito, yo ahora podría hacer correr esto. A ver si funciona. Voy a colocarle aquí un stop. Ahí, stop. Ahí. Y voy a hacer correr, voy a guardar acá. Ahí. Lo voy a hacer correr hasta allí. Sí, funcionó bien. Fíjense que las medias geométricas las corrió, no reclamó, el stop no lo reconoció. Ahí tuvo un error, pero está operativo ya mi software. Así que está operativo ya instalé el Gmore. Entonces fíjense que ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a calcular la media geométrica a las variables originales, a Q output, a Q capital, a Q labor, a Q others. Y aquí tengo entonces, y la llamé así, media geométrica de Q output, media geométrica de Q capital, etc.
Después, ¿qué hago? Le saco el logaritmo a las medias geométricas. Entonces le hice el logaritmo natural de la media geométrica, el Q-output, el logaritmo natural de la media geométrica, de la media geométrica y de la media geométrica de others. Y le puse así, ln, el logaritmo natural de la media geométrica, el Q-output y así sucesivamente. Después tomé el tiempo, ¿cierto? Generé t, que le llamé year. O sea, lo hice igual a year, ¿no? La variable year era 1, unos, 2 y así sucesivamente, así que le puse year. Le saqué la media, que ustedes lo vieron que lo había hecho ya también, que da 3, ¿cierto? Entonces le puse aquí la media de t y la guardé en una variable que se llama tmin y después generé la diferencia, que fue tt. Así que generé t menos tmin, que es lo mismo que hice en Excel acá. Si ustedes se fijan en Excel acá, en el Excel, aquí, esta variable que creé acá, esta es la variable menos su media. Entonces, t menos la media. Así que es lo mismo que hice allá, pero programándolo. ¿Dónde está? Acá. Ups. Ahí. Fíjense que es t, el tiempo, menos su media. Así que ahí está creada tt, o tt. Después de la translogarítmica, claro, la creo así. Lo mismo que hice allá, logaritmo natural de Q-output, que ya la tenía hecha. Tengo el logaritmo natural del Q-output, de aquí las tengo hechas, arriba las hice. Y a esa le resto el logaritmo natural de la media geométrica del Q-output, que en el fondo es lo mismo que hice en mi Excel aquí, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, en cada una de estas variables tomé el logaritmo natural de C7, ahí, el logaritmo natural de S, y le resté el logaritmo natural de la media geométrica, ¿cierto? Y la construí acá abajito, ¿no? Aquí le hice yo el logaritmo natural de esa que está ahí. Entonces, en el fondo, eso es lo que tengo yo hecho ahí. Pero aquí la única diferencia es que aquí lo programé. Ups, acá. ¿Cierto? Entonces tengo el logaritmo natural del cubo output menos el logaritmo natural del output, logaritmo natural de la media geométrica del output. Y entonces ese sería la variable y1, le puse outputs, le puse la variable x1 que es capital, x2 trabajo y x3 others. Entonces ahí ya construí la primera parte del modelo, que sería esto que está aquí. Esa, ya TT ya la tengo. Y ahora me falta hacer esto. Capital por capital, un medio de esa. Bueno, ahí está más fácil porque es solamente ir multiplicando. Así que, a ver acá, ahí. Así que ahí está más fácil. Fíjense que aquí hago x1 capital por x1 capital dividido 2, x2 trabajo por x2 trabajo dividido 2, x3. Aquí hice los inputs al cuadrado y hice los cruzados. x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3. Y después x1 capital por tt, x2 trabajo por tt, x3 other por tt, y tt por tt, que esta sería tt al cuadrado dividido 2. Y ahí tengo ya lo mismo que tengo acá, pero programadito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y después se hace la regresión. Y aquí puse después estimación de la frontera de producción. Ya después les voy a explicar qué es eso. Ya, entonces aquí tenemos la regresión hecha por mínimos cuadrados ordinarios. Las mismas 14 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí están las 14 variables. Y la otra es la dependiente, ¿no? Así que tenemos exactamente el mismo modelo. Si quieren lo hacemos correr antes que nos vayamos. Y aquí le colocamos stop o end. Ninguno de esas variables, ninguno de esos comandos ahí, ¿no? Pero lo hacemos correr, guardamos y hacemos el do. Y ya debió haber corrido. ¿Dónde está? Acá. Aquí está el modelito. Sí, corrió. Entonces el coeficiente sería 0.43 si lo comparamos con el Excel. ¿Dónde está nuestra salida de Excel? Excel acá. ¿Dónde está nuestra salida? Acá. El coeficiente o el intercepto nos da igual. Pum, pum, pum. 0,06 nos da igual o no nos da igual. ¿Dónde está nuestro? Acá. Acá está constante 0,006261. Sí, nos dio igual.
Después con el capital 0.43. Capital aquí, 0.43, sí. Trabajo 0.1961. Trabajo 0.1961, da exactamente lo mismo. Y las probabilidades de error lo mismo. Esa es estadísticamente significativa, esa es estadísticamente significativa, esa es estadísticamente significativa. Las de primer orden. Y de ahí para abajo, ninguna. Bueno, por lo menos hicimos correr nuestro modelito desde el punto de vista teórico. ¿Sí? No sé si me siguieron. Consultas, dudas. ¿Sí? ¿Detenemos la presentación? Perfecto. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vamos a parar la presentación de grabar. Ahí sí. Debe tener la